Bueno, para empezar, ¿qué tal estáis? Bien, la verdad es que bien. Sí. Con ganas de sacar la criatura al mundo, ¿no? Centrados en la peli, lo primero que llama la atención es el formato elegido, esos 16 milímetros. ¿De dónde surge esa necesidad, ese interés por darle esa textura, ese volumen a la película? Bueno, primero había una cuestión referencial de todas las películas que conformaban el universo, ¿sabes? Pues eso, ¿no? De referencias visuales que manejamos Juana y yo, la directora de fotografía. Todas ellas muy vinculadas al thriller americano de los 70, ¿no? O al neo-noir, digamos, de los primeros 2000, ¿no? Pero bueno, ¿no? O sea, sobre todo Pero más allá de eso, de una cuestión referencial, era como la necesidad de expresar una atmósfera vinculada a este universo y que, bueno, yo como parte de la documentación pues estuve yendo a clubes, a polígonos industriales, y la sensación siempre era la misma, ¿no? Era salir de esos sitios con la sensación como de estar sucio, ¿no? Y de trasladar toda esa suciedad y esa sensación de sentirte, sí, como pegajoso, ¿no? De ese olor a sexo, a alcohol barato, a tabaco, a lejía. Bueno, pues es que era, no, o sea, o sea, para retratar todo eso pensamos que tenía que ser algo como, sí, como muy físico, y eso nos lo daba el Super 16, sobre todo en la emulsión en 500 ASA, que es la más sensible, pero la que más grano aporta, ¿no? Entonces, bueno, pues fue en ese sentido fue muy claro, ¿no? O sea, porque también, digamos, hay algo no solo sucio, sino crudo en esa decisión que nos ayudaba a dibujar esa atmósfera que estamos plasmando en la película, ¿no? Me parece interesante eso que comentas porque es algo que se ve en los personajes, Joana. El tema de el acting, el tratamiento que tienen es muy físico también. Son personajes que dicen mucho con la gestualidad, con lo que no dicen. Son personajes que a veces pueden ser parcos en palabras, pero las miradas, cuando se encorvan, la forma de expresarse, hay mucho de comunicación no verbal ahí. Sí, es verdad, ha sido como un reto de conseguir, no sé, dar vida a Lina en esa manera física con pocas palabras, y hemos ensayado mucho y hemos trabajado mucho para prepararla, para, no sé, encontrarla, y con todo el proceso de documentación, y hablé con muchas psicólogas y con algunas supervivientes también, y quería, no sé, como darle mi cuerpo a esta historia completamente, y tenía, no sé, que adelgazar un poco mi ego para que podría llegar a este punto y para dejarla existir en mi cuerpo. Y perdí, no sé, como 3 kilogramos al tiempo de rodaje. 3 kilos, sí, al tiempo de rodaje, porque era tan, no sé, duro y tan heavy todo el proceso de dejar a Lina adentro de mí, pero me puse toda la confianza en Lino y en su mirada tan precisa y tan tierna y tan, no sé, compleja, y en nuestro proceso juntos, y también los otros actores que hacen un trabajo maravilloso. Y creo que ha sido como, sentí todo el rato en el rodaje que había sido como un enfoque en todo el equipo para conseguir algo, no sé, poderoso y expresivo. Y sobre todo porque Lino nos lo pone fácil, porque es una película que enfatiza mucho esos primeros planos, esa mirada muy cercana a los personajes para leerles la mente, por así decirlo, para ver lo que dicen sus ojos con lo que estáis vendidos. Es decir, si algo falla, si algo no está a tono, enseguida se nota. Sí, lo sé, y con muy pocas tomas también, porque era todo analógico. Sí, es curioso, esto de los primeros planos no era algo que yo tuviera, o sea, no era la intención acercarme tanto
pero eso lo dio también el propio formato, porque es que había planos, o sea, digamos, si en planos medios, claro, la señal analógica que llegaba a mi monitor, o sea, había veces que no les veía, ¿no? Entonces digo, es que tengo que cerrar más porque para verles la cara, ¿no? O sea, y fue algo que lo hablaba con el montador, ¿no? Porque dije, hostias, ¿no? O sea, como, pero evidentemente sí, al final, porque la película en un 80% está contada no en 80, a lo mejor un 70 está contada en primeros planos, ¿no? Entonces, como que el paisaje, la geografía de la película es una geografía humana, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? O sea, más allá de que hay un trasfondo, ¿no? Pero que son ellos y ellas la que conforman la geografía de la película, ¿no? Claro, por eso comentaba también el tema de la importancia de esos no diálogos, de esa expresión simplemente con gestos, porque al final sois quienes estáis especulando la historia. Esto se puede vender como un thriller de un robo, de lo que sea, pero al final es una historia, sobre todo pensando en el personaje de Jaime y el tuyo, de dos personajes que están perdidos, que están intentando encontrar una salida y buscar un poco de luz en un ambiente totalmente dramático. Pues sí. Sí, claramente. A ver, o sea, la peli está estructurada dentro del género. Sí es verdad que es una mirada muy personal acerca de ese género, ¿no? Que es la mía. Y bueno, y también la de los guionistas y la de los actores y actrices que han hecho la película, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, que el foco está puesto, ¿no? en unos personajes, ¿no? que claramente quieren escapar de una situación o de una vida que, bueno, pues bueno, en el caso de Alina es diferente, claramente muy diferente de dónde escapa cada uno de ellos, ¿no? Porque Germán escapa de sí mismo, ¿no? Y ella escapa, digamos, de una situación, digamos, de esclavitud y de engaño y de retención y de maltrato, ¿no? O sea, que es muy diferente, evidentemente, de que escapan cada uno de ellos, ¿no? Sí es verdad que cada uno está en su vida, y al final terminan, ¿no? Entrecruzando, ¿no? Hasta que finalmente logran habitar un mismo espacio, ¿no? Que es ese coche o ese Hamburgo, ¿no? Y de ahí logran por fin no solo, o sea, mirarse el uno al otro, ¿no? Saber qué hay más allá de su propia huida, sino ver al que tienen al lado, ¿no? Que es un poco el viaje, ¿no? de la peli, ¿no? Y ya por ir finalizando, vuelvo contigo, Ivana, con el tema del rodaje. Al grabar en analógico, tener pocas tomas, es decir, al final entiendo que hay un puntito más de, no sé si de presión, pero sí de tensión, de que tiene que estar todo bien hecho en poco tiempo, porque no es como el digital, que, bueno, pues si nos tiramos toda la mañana, obviamente no se suele hacer, pero que hay más margen para poder jugar, para poder proponer matices diferentes. Aquí tenéis que estar muy controlados, entiendo. Y fíjate que yo no hablaba el español al tiempo del rodaje, entonces era todo como complicado, pero también me parecía fascinante de poder trabajar en esa manera. Y había sido la primera vez cuando grabé algo analógico, entonces era muy agradecida de tener esa experiencia y de ver cómo se pasan y de utilizar todos los ensayos para entender la situación, y me parecía también un regalo de poder trabajar así con tanta concentración todo el rato. Me parecía que me ha ayudado a llegar a puntos internos fascinantes. Muy breve, ¿cómo era la comunicación al no entender también el castellano? Pero no, entendí casi todo, entendí todo, pero no pude expresarme muy bien porque no le había estudiado en una manera formal nunca antes. Solo vi telenovelas cuando era pequeñita con mi abuela. Entonces le entendí muy bien,
pero Bueno, hablábamos en inglés hablamos en inglés sí. y después con tiempo empecé a conseguir y Bueno, o sea, tener un a poco la de segunda recursos. semana aquí ya empezó a hablar español, o sea, fue como, estábamos todos flipados, la verdad, o sea que... Pero sí, bueno, el hecho de tener pocas tomas, porque es que no, o sea, el negativo era el que era, y yo sí rodé mis primeros cortos en 35, pero claro, llevaba 20 años, no sé, 15, 18 años sin rodar en negativos, y es verdad que a todos o sea, había una sensación como de mayor concentración, ¿no? Y había algo más también casi litúrgico, ¿no? En cuanto cantabas motor y escuchabas un motor, ¿no? Que, Sí, claro, sí. por eso se dice motor, porque hay un motor en la cámara y escuchabas, ¿no?, el motor haciendo correr el negativo, ¿no? Entonces ahí era como que había una concentración absoluta en todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Pues nada más, ha sido un placer. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y que haya Gracias. mucha suerte con el estreno. Muchas gracias. Gracias.